Hubo una palabra que estuvo resonando mucho en mí a lo largo de la semana. Fue una palabra, fue una serie de preguntas que resonaron y resonaron. Y comencé yo a analizarlas un poquito más a la luz de la palabra. Y me doy cuenta de la importancia que tienen estas preguntas en nosotros como parte del pueblo de Israel, que comienza a restaurar su mente. Así que, Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición de verdad estar de nuevo en este gran día. Este día que Yahweh mandó para nosotros. No para que hiciéramos lo que quisiéramos en este día. No para solo escuchar. Yo sé que te voy a hablar fuerte, pero este no fue un día que creó nuestro Abba para que solamente escucharas tú un mensaje de 45 minutos y que volvieras a tu ritmo de vida. Recuerda que este día se trata de un día Kadosh. ¿Qué es Kadosh? Bueno, pues Kadosh es santo. ¿Qué es santo? Apartado del pecado. Acompáñame por favor en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y dice: si decimos que tenemos común unión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, ¿no deberías tú estar recibiendo un Shabbat si sabes que en tu corazón hay pecado? Es decir, transgresión de la ley de la Torá. ¿Y por qué, Omar? ¿Por qué no puedo yo recibir un Shabbat? Pues porque de nada va a funcionar realmente si en tu corazón existe pecado. Ahora, ¿qué hacer entonces, Omar? ¿Qué hago? ¿Qué hago porque yo realmente quiero recibir el Shabbat? Bueno, pues haz teshuvah. Esto es un verdadero y genuino arrepentimiento. Es decir, no volver a reincidir en desobedecer la Torá. Pues de nada serviría que lo hagas solamente por apariencia, pues recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos por favor al libro de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 45. Recuerda que todo, absolutamente lo que yo estoy hablando debe tener un sustento bíblico. Yo no puedo hablar algo que sea de Omar, porque entonces estaría yo creando mi propia doctrina. Y eso dice la misma palabra, que maldito la persona que se atreva a agregar o a quitar de la palabra de Yahweh. Y por lo tanto yo no te puedo hablar palabra de Omar. Yo tengo que llevarlo todo a la luz de su Torá. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por lo tanto, de nada nos va a servir entonces comenzar a recibir un Shabbat, guardar un Shabbat, y saber entonces que en nuestro corazón pues hay situaciones que no son correctas o que no son adecuadas, porque tarde o temprano, recuerda, de la abundancia del corazón hablará la boca. Por lo tanto, si en tu corazón de repente hay orgullo, en tu corazón de repente hay enojo, en tu corazón de repente hay emociones y sentimientos que no son agradables delante de nuestro Abba, ¿qué crees? Tu boca lo declarará. Por lo tanto, yo te aconsejaría entonces que para recibir de un Shabbat hagas un verdadero teshuvah, repito. Arrepiéntete de verdad con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Habla con nuestro Abba y dile: perdóname porque me equivoqué, perdóname porque lo que hice yo sé que no estuvo bien, perdóname. ¿Y qué crees? Yahweh te va a perdonar, Yahshua te va a perdonar. El problema es que muchas de las veces nos cuesta trabajo pedir perdón. ¿Y sabes por qué? Por el orgullo. Yo lo mencionaba en alguno de los mensajes, recuerdo uno de los principales mensajes, y decía que el orgullo, lamentablemente, en las personas se vuelve un cáncer. ¿Sí? Me está escuchando muy bien. Lamentablemente, el orgullo en las personas es tan grande de repente que comienza a invadir no solamente a lo mejor la parte emocional,
sino la parte a lo mejor hasta física de las personas. Fíjate qué importante entonces que, repito, realicemos un verdadero teshuvá. Abba, perdóname, me arrepiento. Pero un punto muy importante a destacar es que si tú pides perdón, Yahweh toma muy en serio tus palabras. Y por lo tanto, tú no puedes volver a reincidir. Recuerda entonces que el pecado tiene que ver con la infracción de la Torá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿a cuál ley se refiere este versículo? Ya lo hemos hablado por muchas ocasiones también, y es muy importante el saber que vamos a encontrar la mención de dos tipos de leyes. Una de ellas es la ley del pecado, ley de la muerte, y la otra es la ley del espíritu, la ley de la vida. ¿A cuál crees que sea la ley que se está refiriendo? Obviamente a la ley de la vida, a la ley del espíritu, que en este caso es la Torá. Los mandamientos dados por Yahweh en el monte Sinaí. Por lo tanto, yo lo pudiera leer de esta forma. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la Torá. Pues el pecado es infracción de la Torá. Lo escuchaste muy bien. No puede ser posible que el pecado se vuelva infracción, pero de las leyes de los hombres. No, para nada. Es que la infracción realmente de la Torá es el pecado. Mateo capítulo 22, del versículo 37 al versículo 40. Dice, Yahshua le dijo, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiero aquí quedarme con estos versículos, que tienen muchísima información, muchísima información. Yo te hablaba acerca de cuál ley es la que se refiere. Bueno, es la ley que es la Torá. Y que Yahshua, como verbo hecho carne, confirmó en este capítulo de Mateo, capítulo 22, del versículo 37 al 40. Y te lo vuelvo a leer. Yahshua dijo, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy importante analizar este versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la Torá. Sí, lo estás escuchando muy bien. Lo leíste muy bien. Nunca leíste que Yahshua, cuando vino, creara dos nuevos mandamientos. Porque, esa es una enseñanza muy común, el saber de repente de cierto tipo de personas que dicen, no, es que vino Yahshua y solamente nos vino a enseñar dos mandamientos. A ver, ¿en serio? Vámonos por favor a Mateo, capítulo 5, versículo 17. Te voy a traer por un versículo y por otro, y un capítulo y otro, y un libro y otro, pero es importante, repito, que podamos llevar a la luz de la Torá su palabra. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Yahshua lo que les dijo fue, guarden toda la Torá. A ver, ¿cómo, Omar? Que les dijo, guarden toda la Torá. ¿Sí? Les dijo, amar
a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y además les dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. A ver, Omar, ¿cómo fue entonces que con estos dos mandamientos hizo mención Yahshua, nuestro Mesías, de toda la Torá? Es decir, de las 10 palabras dadas en el monte Sinaí. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues veamos. Fíjate, muy interesante. Las primeras 5 palabras, es decir, los primeros 5 mandamientos, nos hablan sobre nuestra relación con Yahweh, nuestro Elohim, es decir, Yahweh, nuestro Dios, que consiste en amarlo a Él y solo a Él sobre todas las cosas. Y fíjate qué interesante saber que las segundas 5 palabras, que son los mandamientos, nos hablan sobre el amor a nuestro prójimo. ¿Quieres constatarlo? Perfecto. Acompáñame por favor al libro de Éxodo, capítulo 20. Te voy a pedir un favor enorme. Saca por favor por ahí un lápiz, si tienes un lápiz, saca por ahí un marcador. Es importante que tú marques, vayas marcando tu Biblia, porque es importante la forma en la que nuestro Abba sigue hablándonos. Y por lo tanto, si hay una palabra que tú estás escuchando realmente, subráyala. No tiene nada de malo subrayar la palabra. Quiero entonces que por favor subrayes las palabras Yahweh tu Dios. Escúchame bien. Vámonos por favor al libro de Éxodo, capítulo 20, y que subrayes solamente las palabras que dicen Yahweh tu Dios, así como dice tal cual. Y quiero que me digas por favor cuántas veces aparece. Cuéntalo por favor. Te doy la oportunidad de que lo busques. Vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio. Busca las palabras Yahweh tu Dios, así, textual y literal. Yahweh tu Dios. Te voy a dar algo de oportunidad todavía para que sigas buscándolo ahí. Éxodo capítulo 20. Dice Yahweh tu Dios. Digo, si tú estás ahorita en este momento con la versión Reina y Valera, seguramente vas a encontrar Señor tu Dios o Jehová tu Dios. Ok, cuenta por favor cuántas veces aparece Señor tu Dios, Jehová tu Dios, Yahweh tu Dios. ¿Ya lo contaste? Exacto. Aparece justo 5 veces. Y ahí te va. ¿En cuáles mandamientos aparecen esas palabras? Exacto. Justo. Solo aparecen en los primeros 5 mandamientos. Pues como Yahshua lo dijo, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Te lo voy a dar ahorita. Fíjate bien. ¿Estamos listos? Libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Dice, vámonos primeramente con el primer mandamiento. Primer mandamiento dice, yo soy Yahweh tu Dios. Subráyale por favor. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos ahí el primer mandamiento. Vámonos por favor con el segundo mandamiento. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y subráyale, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya llevamos ahí 2 veces que se repite la palabra Yahweh tu Dios. Vamos con el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de, dice ahí, Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántos Yahweh tu Elohim, cuántos Yahweh tu Dios llevamos? 3. Vámonos ahora con el mandamiento número 4.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para, subráyale, Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuántos Yahweh tu Dios, literal, llevamos? 4. Vamos por favor con el 5.º mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, ¿qué dice ahí? Yahweh tu Dios te da. ¿Te fijas qué interesante el saber que Yahshua nos está hablando en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37, dice, Yahshua le dijo, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Te fijas cómo la inteligencia de nuestro Abba, al momento de hablar, estoy hablando de Yahshua, nuestro Mesías, al momento de estar hablando él, fíjate cómo sabiamente se refería a toda la Torá. Y cómo vemos hoy día la enseñanza de que no, es que Yahshua solamente vino a enseñarnos 2 mandamientos. A ver, yo ya te hice muy bien la mención de que en este primer y grande mandamiento que está hablando Yahshua, se está refiriendo a los primeros 5 mandamientos, es decir, la Torá. Claro. Y de hecho lo dice literal, Yahweh tu Dios. Bueno, vamos a ver ahora qué sucede con los siguientes 5 mandamientos. Dice, van ahora las segundas 5 palabras de Yahweh. ¿Y de qué hablamos que nos hablaban? Sobre el amor a nuestro prójimo. Y que como lo acabamos de leer, Yahshua, a través del libro de Mateo, dijo, este es el mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate que lo que nos habla en el libro de Éxodo. Éxodo 20, continuamos, versículo 13 al 17. Vámonos por favor con el 6.º mandamiento. Dice, no matarás. 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. 8.º mandamiento, no hurtarás. 9.º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10.º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Te fijas? Realmente Yahshua nos está hablando de la Torá en su conjunto. Yo te pregunto, ¿realmente amas a Dios sobre todas las cosas como Él lo pidió? Acompáñame por favor al libro de Juan. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Y vámonos por favor al versículo 21, ahí mismo en el capítulo 14 de Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso yo sigo preguntándote, ¿realmente amas a Dios sobre todas las cosas como Él lo pidió? ¿O en tu corazón existe orgullo, lo cual te impide aceptar y saber que debes guardar la Torá? Quiero por favor que pienses en la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Qué garantía podrías tener de una persona sin ley? Piensa dentro de ti mismo. ¿Qué garantía podrías tener de una persona sin ley? Vamos a bajarlo más todavía. Fíjate bien. Yo te pregunto si tú eres hijo en este momento. ¿Qué garantía tendrías de tus papás que te cuidaran si te dijeran, no tenemos ley? ¿Qué garantía
garantía tú tendrías como hijo? Bueno, ahora yo te pregunto a ti como papá, ¿qué garantía tendrías de tus hijos que obedezcan si te dijeran no tenemos ley? Ahora, si tú eres casado, yo te pregunto, ¿qué garantía tienes de tu cónyuge que sea fiel si te dijera es que yo no tengo ley? Yo creo que en ninguno de los casos existiría una garantía o una certeza. La respuesta es en que en cualquiera de los casos que yo te acabo de mencionar, de una persona sin ley, es que no se tendría ninguna garantía de que su actuar sea predecible. Siempre sería una persona impredecible. Probablemente el actuar de una persona sin ley sería llevado por sus emociones, por sus sentimientos y por sus deseos. Acompáñame por favor al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 4. Es que imagínate a la humanidad como actualmente piensa, es que no tengo ley, es que yo soy tan rebelde que creo mis propias leyes y creo mi propio destino. ¿En serio? O sea, ¿yo qué diría de ese tipo de personas? Bueno, pues que nunca existiría alguna garantía de que su actuar fuera predecible. Porque en algún momento tomarían una decisión y en otro momento tomarían otra decisión. Y seguramente serían decisiones totalmente tomadas por la emoción, tomadas por el sentimiento y tomadas por el deseo. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 24. Es muy importante que sigamos recordando a qué se refiere cuando yo estoy mencionándote ley en estos versículos. Esta ley se refiere a la Torá. De manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe. Ya hemos hablado muchísimo acerca también del término fe, que tiene que ver, su raíz, tiene que ver en el hebreo con la palabra emuná, que va con mayor profundidad de lo que es la fe, como tú la conoces. La emuná hemos hablado acerca de el confiar, creer y obedecer. Por lo tanto, yo te lo repito a este versículo con las palabras en cierta forma restauradas. De manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mashiach, a fin de que seamos justificados por la emuná. Por lo tanto, ahora, sabiendo que existe una ley, y no cualquier ley, estamos hablando de la ley que dio Yahweh con su propia voz en el monte Sinaí para que se convirtiera en nuestro ayo, y que además ahora dio su Torá en tu mente, en mi mente, y la escribió en tu corazón, en mi corazón, para que Él sea nuestro único Dios y por lo tanto seamos su amado pueblo. Te he dicho, no me creas a mí, cree a la palabra de Yahweh que es perfecta. Jeremías capítulo 31 versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. De verdad, yo cada vez que leo casa de Israel siento emoción, porque ahora sé que soy parte yo de esa casa de Israel, y tú que me estás escuchando eres parte también de esa casa de Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, mi Torah, dice, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, ahora que conoces sus mandamientos, su Torah, y no los guardas, tu actuar se convertirá en transgresión de la ley, y por lo tanto se convertirá en pecado. Te lo he dicho yo, no me lo creas a mí. Vamos por favor al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 13. Bueno, aquí hay varios, Vamos a quedarnos un ratito aquí en Romanos, capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice: el pecado
realmente estaba presente en el mundo antes que la Torá fuera dada. Piensa muy bien en estas palabras, lo repito. El pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torá fuera dada. Pero el pecado no cuenta como tal donde no hay Torá. ¿Qué quiere decir esto? Existía la Torá desde un inicio. Y continuamos. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, aún sobre aquellos que su pecado no fue igual a la violación de Adán, de un mandamiento directo. En esto Adán prefiguró al que había de venir. Aquí, alto. ¿Te diste cuenta de lo que leíste? La ley de Yahweh estaba presente en el mundo. Versículo número 14. Dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, aún sobre aquellos que su pecado no fue igual a la violación de Adán, de un mandamiento directo. En esto Adán prefiguró al que había de venir. ¡Alto! ¿Te diste cuenta de lo que acabas de leer? La ley de Yahweh estaba presente en el mundo antes que la Torá fuera dada como mandamiento directo. Y es que quiero destacar que la gracia de Yahweh siempre ha estado presente, y en ningún momento ha eliminado la ley de Yahweh, es decir, la Torá. A ver, te repito esta parte. La ley de Yahweh estaba presente en el mundo antes que la Torá fuera dada como mandamiento directo. Y es que la gracia de Yahweh siempre ha estado presente y en ningún momento ha eliminado la ley de Yahweh. Génesis capítulo 6, versículo 8. Nos está hablando aquí de Noé. Tú ya conoces muy bien este pasaje, en donde nos habla que, bueno, hubo tal perversión, contaminación en aquel entonces, que viene un diluvio. Noé comienza a construir el arca para que suban las personas. Fueron muy pocas realmente las personas que atendieron el llamado. Y dice, pero Noé halló, ¿qué dice ahí? Gracia ante los ojos de Yahweh. Quiero que te des cuenta que la gracia ha estado desde el principio. Y por lo tanto esa enseñanza de que la gracia nos dio libertad de la ley de Yahweh, yo te preguntaría, entonces, ¿la ley de Yahweh terminó por la gracia justo cuando Noé halló esa gracia delante de los ojos de Yahweh? Pues claro que no. La respuesta es que la ley continuó, porque vemos cómo la ley se vuelve nuestro ayo. Vamos a regresarnos, por favor, al libro de Romanos, donde estábamos ahorita leyendo. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 15. Dice, pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de un hombre murieran muchos, ¿cuántos más, muchos más, se desbordó para el mundo la misericordia de Yahweh? Esto es, el don gratuito de favor inmerecido de un hombre, Yahshua, nuestro Mashiach. Versículo 16. No, el don gratuito no es como lo que resultó del pecado de un hombre, porque de un pecador vino el juicio que acarreó condenación, pero el don gratuito vino después de muchas ofensas y trajo consigo absolución. Versículo 17. Porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó por medio de ese hombre, ¿cuánto más, mucho más, reinará la vida por medio de un hombre, Yahshua nuestro Mashiach? Para aquellos que reciben la desbordante misericordia, esto es, el don de ser considerados justificados. En otras palabras, tal como fue por medio de una ofensa que la gente fue llevada a condenación, así también por medio de un acto justo fue que toda la gente vino a ser considerada justificada. Pues igual que por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, por medio de la obediencia de un hombre muchos serán justificados. Y la Torá vino a existir para que el pecado proliferara. Pero cuando el pecado proliferó, abundó, la misericordia abundó mucho más. Esto sucedió para que igual que el pecado reinó por medio de la muerte, así también la misericordia pueda reinar.
y llevar a la gente a ser considerados justificados para que puedan tener vida eterna por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Repito, versículo 19. Pues igual que por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, por medio de la obediencia de un hombre, muchos serán justificados. ¿Nunca leíste que por la obediencia de Yahshua nuestro Mashiach estuviéramos exentos de su Torah? No, yo nunca leí eso, ni nunca leíste tú. Fíjate cómo la gracia nos dio justificación realmente. La gracia no nos dio extensión de su Torah. Sin embargo, es importante destacar que la gracia nos dio libertad de la ley, del pecado y de la muerte. Acompáñame por favor al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Mashiach sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo te pregunto, si tú sabes que existen unas pisadas que dejó nuestro Adón Yahshua HaMashiach y buscamos y tratamos de seguir sus pisadas, ¿crees que sería predecible el actuar de las personas que siguen las pisadas de él? Totalmente. Totalmente, claro. Sería completamente predecible el actuar de las personas siempre y cuando siguieran sus mismas pisadas. Pero para que eso suceda, debe existir una ley. Debe existir un ayo para nuestra vida, que es justo de la ley que te estoy hablando, la Torah. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley, es decir, la Torah, lo vuelvo a leer, ya lo habíamos leído ahorita, de la manera que la Torah ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mashiach, a fin de que seamos justificados por el confiar, el creer y obedecer. Romanos, capítulo 8, versículos 2 al 4. Romanos, capítulo 8, versículo 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Yahshua, nuestro Mashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, es decir, la justicia de la Torah, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué garantía tendrías tú de una persona sin ley? Ahora piensa en qué garantía tendría nuestro Adón Yahshua HaMashiach de un pueblo sin ley. Yo creo que no existiría realmente una garantía. ¿Te das cuenta por qué el deseo de nuestro Padre siempre ha sido guarda mis mandamientos? Guarda mis mandamientos. Él necesita que su pueblo tenga una garantía. Él necesita una certeza de que su pueblo realmente escucha su voz. Y la única certeza o la única garantía que pudiera tener el pueblo de Israel es la Torah. Es que de verdad, es como pensar, es que ya no tengo yo ley, soy libre de la ley. Y yo me preguntaría, ¿qué garantía tiene Yahshua nuestro Mashiach de ti que no guardas la ley, que no guardas la Torah, que tu comportamiento es impredecible, que puedes comportarte conforme a tus deseos, conforme a tus emociones? O sea, eres totalmente impredecible. No sé cómo vas a actuar. Por lo tanto, es tan importante que la ley exista como ayo para nosotros, como pueblo de Israel, casa restaurada. Estamos volviendo nuevamente a nuestro Mashiach. Tú el día de hoy estás escuchando esta palabra y te estás dando cuenta de la importancia que tiene la ley en tu vida. No la deseches, no la menosprecies, porque repito, es la garantía que tiene Yahshua para que tú puedas estar habitando delante de Él por la eternidad. Esa es la garantía que tiene el pueblo de Israel.
Ese es el sello que tiene el pueblo de Israel. Por eso es tan importante que el pueblo de Israel realmente guarde la Torá, guarde sus mandamientos. Repito, si tú no guardas sus mandamientos, ¿qué garantía tiene Yahshua de tu actuar? Ninguna, absolutamente ninguna. Ahora, con esta parte que acabamos ahorita de estudiar, pues prácticamente damos la entrada a la parashá que vamos a estar estudiando el día de mañana. Va a ser una parashá de mucha bendición para tu vida. El día de mañana estaremos estudiando la parashá número 42, en donde hace una mención muy importante acerca de las promesas, de los votos. Pero realmente te has comprometido con nuestro Abba para guardar su ley o su Torá. ¿Te has comprometido realmente? Fíjate qué interesante. No vamos a hablar ahorita de la parashá, solamente te voy a dejar con la inquietud. Esta parashá la vamos a abordar a partir del capítulo número 30 de Números, que en hebreo es Bamidbar, que significa en el desierto. Versículo 1 y 2 dice: habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Yo con esto quiero decirte que hay unas palabras muy fuertes. Muy fuertes. ¿Y por qué palabras tan fuertes? Quiero que sepas que tú que eres parte del pueblo de Israel, que tú que eres parte de esa descendencia de Jacob, ¿qué crees? Tu ascendencia, tus padres, que pudiéramos decir Abraham, Isaac y Jacob, hicieron una promesa muy fuerte en el monte Sinaí. Y esta la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 8. Quiero que entiendas un poquito el contexto de este versículo, en donde Yahweh dio sus mandamientos, en donde Moshe le pregunta al pueblo si realmente están interesados acerca de seguir esos mandamientos, y dice: y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moshe al Señor las palabras del pueblo. ¿Qué crees? Tu ascendencia ancló sus palabras. Y por lo tanto, ¿tú crees que te beneficia o te perjudica el día de hoy? Bueno, pues quiero que sepas que si tú el día de hoy te estás dando cuenta que uno de tu ascendencia dio las palabras, juró, dio una promesa de voto, existe una obligación, existe un compromiso. Y quiero que te des cuenta que entonces a alguien de tu ascendencia se le ocurrió hacer ese compromiso. ¿Y qué crees? Al día de hoy, ese compromiso sigue vigente. ¿Qué tendrías tú que estar haciendo entonces? Guardando ese mismo compromiso. Porque como lo acabas de leer, cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Me vas a decir: oye, Omar, pero yo no lo dije. Yo no lo dije. A lo mejor lo dijeron ellos. Pues, ¿qué crees? Dice la misma palabra que Yahweh castiga la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que yo te pregunto, ¿tú crees que esas palabras que en ese momento se dieron el día de hoy no pudieran estar afectando tu vida? Claro que sí. Y más si tú no estás decidido a guardar los mandamientos. Y más si tú el día de hoy sigues convencido de tu religión que te dice: no, eso es de los judíos. Ya hemos hablado mucho del tema y no voy a abordar ya el tema. Yo, por lo tanto, cerraría esta recepción de Shabbat con la pregunta que ya te hice. ¿Qué garantía tendría nuestro Adón Yahshua HaMashiach de un pueblo sin ley? De un pueblo que no cumple su palabra. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendición.